¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Bolivia. Mientras la oposición llama a la violencia e intenta un golpe de Estado, el pueblo campesino, indígena y trabajador responde con multitudinarias movilizaciones para defender la democracia. ¿Pretende la derecha boliviana acallar al pueblo humilde de Bolivia? Responda a nuestra pregunta del día, participe. Hablando de Bolivia, allí continúan las manifestaciones populares en defensa de la democracia. Este martes, el presidente Evo Morales encabezaba una concentración en la ciudad de La Paz, junto a campesinos y trabajadores, en la que denunció nuevamente los planes desestabilizadores de la extrema derecha. Mientras tanto, el opositor Carlos Mesa reiteró su desconocimiento a las elecciones y cuestionó la auditoría electoral que adelanta la Organización de Estados Americanos. Este es nuestro primer tema del día. Para hacer odiar, no entiendo. Calles, sean evangélicas, católicas, metodistas, todos y todos. Pero hemos visto en nuestros días, hermanas y hermanos, y no entiendo personalmente cómo ustedes verán. Villa, Cochabamba, yo diría segunda reunión entre los movimientos sociales y un partido, el aparato productivo y que Bolivia siga creciendo económicamente. Organismos internacionales, personalidad. Una enorme alegría nuevamente ver y presenciar de miles y miles de trabajadores, obreros y hermanos. En los últimos años, Bolivia, primero en crecimiento económico en Sudamérica. Eso no había antes. Y por eso nuestras políticas económicas no están equivocadas para prohibir que no caminen en las calles de algunas ciudades de Bolivia. Y lo peor, hermanas y hermanos. Vean ustedes las imágenes en pantalla. Miles de trabajadores mineros y de otros sectores se movilizaron en la ciudad de La Paz en rechazo al golpe de Estado denunciado por el gobierno y también ratificaron su defensa del proceso de cambio y la democracia del país, al tiempo que se declararon en movilización permanente contra los intentos desestabilizadores impulsados por la derecha. El presidente Morales afirmaba que las denuncias de fraude hechas por la oposición son solo un pretexto para un golpe de Estado y respetando la decisión del pueblo que triunfó democráticamente. Y cuando no pueden ganar las elecciones, inventan el término fraude. Ahora nos damos cuenta que no había sido fraude, sino golpe de Estado. Y eso estamos enfrentando. Y por eso, hermanas y hermanos, saludo a nombre del hermano vicepresidente que nos acompaña, a todas y a todos, por esta voluntad, por esta espontaneidad, para enfrentar y rechazar y derrotar el golpe de Estado de los racistas que intentan recuperar el poder político. Ahora bien, durante una rueda de prensa, el derrotado candidato de la oposición, Carlos Mesa, volvió a pedir la renuncia del presidente reelecto Evo Morales. Tenemos el objetivo absolutamente claro. El objetivo es que Evo Morales salga del gobierno. Y Evo Morales debe salir del gobierno porque ha hecho un fraude monumental impidiendo el respeto a la voluntad popular. ¿Y cómo debe salir Evo Morales del gobierno? A través del voto popular. ¿Cómo a través del voto popular? Por una nueva elección. ¿En qué contexto? En el contexto de un Tribunal Supremo Electoral que debe renunciar inmediatamente. No podemos seguir esperando. Exigimos la renuncia inmediata del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales. Por su parte, el exministro de la Presidencia de Bolivia, René Martínez, cuestionó más temprano el cambio de postura de la extrema derecha en relación a la auditoría electoral que efectúa la OEA. Esa transformación de la demanda ha estado generándonos esta discusión y este debate con analistas para otorgarle plena validez a la comisión de la OEA, pero la oposición en principio
admitía de que luego del resultado decía que ellos tenían la garantía de ir a la segunda vuelta. El resultado les marcó la diferencia del 10% y ellos señalaban de que había fraude. Frente al fraude se propuso que iba a haber la auditoría y se aceptaba la auditoría con el carácter vinculatorio de cumplimiento de sus resoluciones, y luego transforman ellos la demanda para pasar al desconocimiento de las elecciones. Y después no se desconoce las elecciones, sino se señala también desconocer al Tribunal Supremo Electoral. Organizaciones sociales y civiles de Bolivia rechazaron más temprano la presencia del dirigente opositor Luis Fernando Camacho en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz retornó a esa ciudad luego de hacer acto de presencia en El Alto, la localidad colindante con La Paz, y allí se acercó a una actividad en la que participaba el presidente Morales. Romero señaló que el dirigente opositor fue trasladado a Santa Cruz, ya que la policía fue rebasada por organizaciones sociales que impedían el ingreso de Camacho a la ciudad sede del gobierno boliviano. De pobladores del Alto y de organizaciones sociales. ¿Cómo avanza la jornada de manifestaciones en La Paz y en otras partes de Bolivia? Vamos a preguntarle a nuestro corresponsal Freddy Morales, quien ahora nos actualiza la información en directo. Freddy, saludos. Adelante, cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora de la tarde en Bolivia. Hola Luis, buenas tardes. Hay normalidad en la ciudad de La Paz y en varios departamentos del país ocurre lo mismo. Aquí en La Paz han disminuido notablemente los puntos de bloqueo que se producen diariamente en por lo menos 4 de los barrios de la ciudad, los barrios residenciales fundamentalmente. El presidente Evo Morales ha retomado sus actividades normales también durante toda la jornada. Participó, como ya se ha informado a través de Telesur, en esa concentración que fue multitudinaria, donde ha pedido a los miembros de las organizaciones sociales, que son el sustento político y social del gobierno, les ha pedido que no se presten a provocaciones. El presidente ha advertido junto a su ministro de Gobierno, el señor Carlos Romero, que hay grupos interesados, los grupos interesados en concretar el golpe de Estado, en provocar hechos de violencia para tensar la situación nacional y aprovecharse de esa situación. De modo que es uno de los principales pedidos del jefe de Estado, el no prestarse a provocaciones. Y también el presidente ha solicitado a la población y a las organizaciones sociales cuidar todas las conquistas que ha tenido el pueblo boliviano en los últimos 14 años. Y se refiere concretamente a las conquistas sociales, a los avances en materia social, a la construcción importante de infraestructura del país, a la estabilidad económica y al proceso de industrialización que ya se encuentra en curso. El presidente hasta hace unos minutos estuvo en la entrega de obras en una provincia del departamento de La Paz. Esa es la situación en casi todo el país de normalidad. Solo en Santa Cruz se han radicalizado algunas medidas con la instrucción del presidente del Comité Cívico de ese departamento, Fernando Camacho, para que se tomen algunas instituciones. Se ha explicado que la toma se ha producido de varias instituciones simbólicamente, poniendo solamente cinta alrededor de las instituciones estatales. La instrucción del dirigente cívico es asfixiar a las instituciones del Estado para que no puedan trabajar sus funcionarios y el gobierno, según sus palabras, no pueda recibir ningún centavo a través de la administración estatal. Entre tanto, continúa aquí en la ciudad de La Paz todo el trabajo de los especialistas y expertos en procesos electorales, analizando todo lo que ha sido el recuento de votos, el cómputo de votos del pasado 20 de octubre. La oposición política sigue ausente y el presidente Evo Morales y varios funcionarios de gobierno lo han remarcado. Es incomprensible que primero se denuncia, en palabras del candidato Carlos Mesa, un fraude monumental, pero cuando están los expertos acá, no van ante estas instancias internacionales para presentar las denuncias y probar de que efectivamente se produjeron irregularidades en el proceso electoral y en la votación del 20 de octubre. Es la situación, Luis, en Bolivia.
Bien, Freddy Morales, muchísimas gracias. Retomamos la comunicación en los estudios. Hasta la próxima. Mientras tanto, el plan golpista de 3 fases que se desarrolla en Bolivia con apoyo de Estados Unidos fue denunciado ya en los pasados días por el propio presidente Evo Morales. Vamos a revisar en qué consiste la conspiración contra su gobierno. En primera fase, el plan US Hands Against Bolivia, que está en ejecución, comprende la conformación de un único frente de oposición. También una campaña de descrédito contra el gobierno, la difusión de noticias falsas en redes sociales, acciones de los comités cívicos para derrocar al gobierno, además de que la siguiente etapa entonces entraría en funcionamiento con el establecimiento de un estado de crisis social, manifestaciones violentas, barricadas y huelgas, utilizando a comités cívicos y el movimiento 21F. También estipula la fragmentación de instituciones estatales armadas y el reclutamiento de altos funcionarios en servicios activos dentro del ejército. La fase final plantearía la proclamación de un fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo, difusión de mensajes de ilegitimidad y fraude electoral. Al mismo tiempo contempla el llamado a la huelga general indefinida, operaciones encubiertas de sabotaje y también de violencia. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. Tiene que ver con Bolivia. Mientras la oposición llama a la violencia e intenta un golpe de Estado, el pueblo campesino, indígena y trabajador responde con multitudinarias movilizaciones para defender la democracia. ¿Pretende la derecha acallar al pueblo humilde boliviano? Participa en nuestra pregunta. Momento de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día y lo hacemos con nuestra tradicional imagen del día. Hoy nos lleva hasta Siria, específicamente en Hasake, donde observamos la situación en la que se hallan los presos presuntos integrantes del grupo terrorista Estado Islámico. Hacemos una pausa, ya venimos. De vuelta a las informaciones, tercera semana de protestas consecutivas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos presentaron una querella por delitos de lesa humanidad ante la desmedida represión estatal. Con este tema iniciamos nuestro segundo tema del día. Mientras tanto, cientos de estudiantes se movilizaron hasta la Intendencia Regional de Iquique para protestar por la agenda neoliberal implementada en el país. Los manifestantes se unieron a las demandas sociales del pueblo chileno. Además, rechazan el recrudecimiento de la represión por parte de carabineros en las protestas. Ahora, organizaciones y abogados de derechos humanos presentaron, como decíamos, una querella por delitos de lesa humanidad contra el presidente Piñera durante las protestas antigubernamentales. La acción tiene por finalidad el inicio de una investigación enmarcada en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas 2 últimas semanas para exigir cambios estructurales a las políticas neoliberales afianzadas por la concertación y la derecha durante casi 30 años. También indican que dichas violaciones a los derechos humanos han sido constatadas por organismos nacionales e internacionales, abogadas y abogados, quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niños y jóvenes, mujeres, adultos y mayores de edad, en general contra toda la población que se ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse. Además, condenan las respuestas del presidente de la República y las diferentes autoridades policiales y militares que, lejos de controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas militares y del orden de seguridad. Bien, vamos entonces en directo hasta Chile porque tenemos imágenes en vivo de lo que ocurre a esta hora en la ciudad de Santiago de Chile. Allí lo tienen en pantalla, la que ha sido este campo de manifestaciones constantes por 18 días, la Plaza Italia de la ciudad capital de Chile.
Miles de personas se congregan a esta hora por 18º día consecutivo para protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera, condenar la brutal represión de carabineros y militares y también exigir una asamblea constituyente que reforme la constitución que está vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet en ese país suramericano. Son imágenes, decíamos, en directo de las calles de Santiago de Chile, donde por 18º día consecutivo continúan las protestas contra Sebastián Piñera y su gabinete. Activistas políticas y sociales exigieron a la ministra de la Mujer, Isabel Pla, que se pronuncie por los abusos sexuales, torturas y violencia de género contra la mujer por parte de agentes del Estado. Planteado puntos de fondo en donde esperamos respuestas por parte de un gobierno que lo único que ha hecho ha sido precarizar la vida de las mujeres, vulnerar los derechos humanos de las mujeres y particularmente en estos últimos 18 días hemos sido testigos y protagonistas de la violencia más cruda de los últimos 30 años y es de una responsabilidad brutal que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género haya guardado un silencio cómplice durante estas 2 semanas. Nosotras exigimos que por favor se pronuncie sobre los casos de violencia ejercidas por agentes del Estado hacia mujeres. Han sido abusadas, han sido torturadas y han sido amenazadas. Usted, ministra, le exigimos que se pronuncie. Es bien lamentable y brutal, o sea, se habla de heridos y heridas con armas de fuego, con balines, con perdigones, con actos de tortura, con violencia sexual nunca antes vistas en democracia, y esto no necesita medias tintes ni tampoco doble estándar, sino que lo que nosotros requerimos de una ministra de Estado es que condene con mucha fuerza todos los actos de violencia. Vamos a repasar ahora el más reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Ya se han registrado en 18 días de protestas un total de 181 acciones judiciales, 5 acusaciones por homicidio, un total de 19 acusaciones por violencia sexual y otras 133 por torturas. 4.364 personas han sido detenidas, 670 de ellas mujeres y 3.060 hombres, además de 479 menores de edad. Por otra parte, se han registrado un total de 1.659 heridos en hospitales, de los cuales 40 han sido por impactos de bala y 473 han sido heridos por perdigones durante estas protestas. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Temas del Día. Quédese con nosotros, ya venimos. Ya estamos de vuelta a las informaciones en nuestros temas del día. Vamos a repasar ahora otros temas que también son noticia y para ello repasamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos, como ven, en Colombia con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar. Para que la violencia cese en el Cauca, diversas organizaciones sociales de derechos humanos, incluyendo la Iglesia Católica, se desplazaron en peregrinación hasta el resguardo de Tacuelló, donde elevaron oraciones también contra el genocidio a los indígenas. Ante el preocupante incremento de la violencia en el departamento del Cauca, organizaciones sociales y derechos humanos, inclusive la iglesia en cabeza del arzobispo de Cali y de Popayán, se desplazaron hasta Tacuelló, en el Cauca, para elevar una oración en contra de la guerra y a favor de la paz, a favor de que cesen el genocidio que se está cometiendo contra los pueblos indígenas. Recordemos que en lo que va del año, más de 100 indígenas han sido asesinados y solo en el departamento del Cauca la cifra supera los 40. Ahora, desde Argentina, Edgardo Esteban, el presidente electo Alberto Fernández, recibió el respaldo para todo lo que resulte necesario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien compartió una reunión durante varias horas. Es el inicio de una nueva etapa estratégica entre los dos países. Tenemos información además desde España. Adriana Cardoso. En España, ayer se celebró el único debate electoral con los 5 principales candidatos a presidente. Quedan 5 días para las elecciones generales.
Buenas tardes y saludos desde Madrid. Ayer se celebró el debate electoral entre los 5 principales candidatos a presidente del Gobierno frente a estas elecciones del 10 de noviembre. No se aclaró cuál sería el posible escenario postelectoral de pactos. No pareció que hubiese un gran entendimiento por parte del Partido Socialista para hablar de un gobierno de coalición con Unidas Podemos, y Pedro Sánchez pidió que se dejase gobernar a la lista más votada a través de la abstención, pero ninguno de los partidos de la oposición aseguró que fuesen a llevar a cabo esta opción. Sánchez se centró en captar el voto de los indecisos, el 35% de los indecisos que señalan en las encuestas, y giró su discurso un poco más hacia el centro, endureciéndose en el tema catalán. Además, el Partido Popular también se centró en hablar de Cataluña y también de la economía, dos grandes temas para este partido, y Casado pidió el voto de la derecha concentrado en su partido porque dice que es la única alternativa a un gobierno de Sánchez. Tanto Unidas Podemos como Vox fueron los únicos que se centraron en dirigirse directamente a sus votantes, a su electorado. Unidas Podemos siguió hablando de esta posibilidad de gobierno de coalición a la izquierda para llevar a cabo las medidas sociales, las reformas en temas sociales que según ellos necesita el país, y Vox se alineó más con el populismo europeo y centró su discurso en hablar de la inmigración, en criticar el fascismo y también en aplicar una política muy fuerte contra Cataluña, hablando de ilegalizar partidos y también de suprimir el Estado de las autonomías. Quien llegaba en peor estado de forma a este debate es Albert Rivera, ya que las encuestas le auguran uno de los peores resultados de su historia y, según los analistas, en este debate no ha podido recuperar parte de este terreno perdido de cara a estas elecciones del 10 de noviembre. Vamos a regresar ahora a Chile. Le comentábamos que hoy ya transcurre el 18º día de manifestaciones populares. Nos vamos hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal, Paola Dragni, quien nos tiene información en directo desde las calles de la capital. Paola, estamos contigo. Adelante, saludos. Hola Luis de Jesús, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Mientras nuestro compañero Alejandro Kirk se encuentra en la ex posta central en Santiago Centro, recibiendo esta tremenda denuncia de varias alumnas del Liceo 7 que fueron impactadas por balines en una arremetida de carabineros en ese liceo, en ese establecimiento educacional. Nosotros estamos en el Hospital Sotero del Río porque hasta acá ha llegado Camila Miranda, esta joven que fue fotografiada ayer en una imagen que ha recorrido el mundo, siendo arrastrada por fuerzas especiales de Carabinero con todo su cuerpo ensangrentado. Camila fue baleada con 7 impactos de perdigones en distintas partes de sus piernas. Desde las 7 de la tarde sus familiares y amigos le perdieron el rastro y apareció hoy día en la mañana en ropa interior y en una bata de atención médica sin que hubiera sido atendida. Hoy a esta hora ya está cumpliendo 24 horas sin atención, con sus piernas aún sangrando, y ha decidido junto a su familia venir hasta este hospital en la zona sur de la capital a ver si aquí puede recibir esa atención médica. Qué mejor que los amigos que estuvieron buscándola durante toda la noche nos cuenten cómo fue este recorrido y qué fue lo que pasó con Camila. Alonso, gracias por recibirnos en estos momentos. ¿Qué tal? Bien, bueno, ha sido bien complicado el tema porque desde un comienzo ha sido muy burocrático, muy entorpecedor, y en especial llegando acá hemos perdido bastante comunicación en relación a cómo se le ha estado tratando a Camila. Hace poco salió la madre, en donde se está entregando un diagnóstico sin hacer una radiografía, que no le van a permitir o no están queriendo sacarle los perdigones. Dicen que puede convivir con los perdigones alojados, siendo que ni siquiera hay un diagnóstico si son de plástico o son de plomo, y la verdad es que eso nos tiene bastante preocupados. Ayer nadie les daba información tampoco, estaban todos buscándola y subieron de ella recién hoy día, ¿fue así? Claro, bueno, todo salió por un grupo de WhatsApp en donde se dio comunicación respecto a ella y claro, comenzamos a buscarla durante la noche, no tuvimos información, de hecho recién en la mañana, cerca de las 8 de la mañana, en la posta central un funcionario nos pudo comunicar que estaba en la comisaría y ahí estuvimos yendo a la ciega en el traslado de la Camila, pero fue siempre tras de la información que nosotros íbamos obteniendo, dado que no tuvimos información de ninguna institución por ninguna parte, ni los familiares ni la gente que estaba con ella.
Muchas gracias, Alonso. Casos como estos hay muchísimos, Luis de Jesús, gente que incluso no es identificada porque está inconsciente dentro de los recintos hospitalarios. No hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ha dicho el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, cuestión que tras no dar ninguna entrevista ratifica el presidente Sebastián Piñera en esta entrevista exclusiva que finalmente decide dar a la BBC de Londres, cuando los reporteros que estamos en la calle vamos siguiendo estos casos igual que los familiares y los amigos. Camila, podríamos decir que tuvo suerte porque ella es una música popular y participa dentro de estos grupos de músicos callejeros que se activaron ayer una vez que es detenida en situaciones además tremendamente irregulares. La prensa internacional logró captar las imágenes que dan cuenta de que ella incluso estaba con una máscara de gases que fue retirada por carabineros para entonces arrojarle gas pimienta en su rostro. Mientras tanto, Alejandro sigue en la exposta central para conocer cuál es el estado de las jóvenes que fueron baleadas en su liceo. Estamos hablando de escolares menores de edad y de una incursión que ha hecho fuerzas especiales hasta este recinto educacional. Luis de Jesús. La verdad, Paola, escuchar este tipo de narraciones es espeluznante, muy preocupante este panorama, y parece que luego de 18 días de manifestaciones el gobierno de Sebastián Piñera no esté dispuesto a ceder en cuanto a las represiones se refiere. Paola, muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Con esto entonces llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.